todos los días en punto de las 8 de la mañana. No te pierdas las opiniones y debates de reconocidos personajes del mundo de la política y del periodismo. Por Radio Fórmula 97.3 FM. Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Camina muy rápido. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Estamos a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, Núcleo Comunicación del Sureste, y también a través de las redes sociales en la página de Facebook de Núcleo Comunicación del Sureste, NCS Campeche, totalmente en vivo y en streaming en otra emisión más de La Delgada Línea. Esta mañana voy a platicar con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno. Secretaría de Gobierno del Estado, Arturo Aguilar Ramírez. Muy buenos días, muchas gracias. Hola Roberto, muy buenos días a todos, a ti y a los auditorios que nos escuchan a través de esta radiodifusora muy importante para nuestro estado. Hay muchos temas, Arturo, muchas situaciones que platicar contigo, muy recientes, algunas muy polémicas. Aquí en otros programas pues ya hemos abordado estos temas con las fuerzas políticas, con los partidos políticos, sus representantes, con nuestros compañeros editorialistas. Pero bueno, ustedes están ahí y me decías, pues tienen los puntos de vista ahorita desde la Secretaría de Gobierno, desde tu posición como subsecretario. Son temas eminentemente jurídicos, pero también políticos, sociales y económicos. Y pues hay que entrarles, así es, Arturo, y ustedes para explicar y aclararle a la ciudadanía muchas de estas situaciones. Veo que a través de tus redes sociales estás compartiendo un tema sobre la ley de amnistía. ¿Te parece que empecemos por ahí? Sí, el adelante. tema de la ley de amnistía que se aprobó la semana pasada. Y dice Arturo en sus redes, ¿quiénes son sujetos de amnistía? Dice, aquí te explicamos. El tema es por robo simple, los presos políticos, indígenas y afrodescendientes. Y bueno, esto se va, cada uno de estos casos sería analizado por una comisión de el gobierno del Estado, de la legislatura del Congreso, del Poder Judicial. Pero bueno, coméntanos los detalles de esto que se le hace tan polémico a la gente. Yo creo y que a muchos no les gusta escuchar que Yo se creo va que, a amnistiar a gente que tiene estos delitos o por robo, sobre todo se ha hablado ahí de... Sí, una exageración. 150,000 pesos. No es cierto. Porque tú quieres otro dato, pero explícame por qué tú dices esto de 30,000 y otro dice 150,000. Acláranos esto, por favor. En el caso de la cifra, el Código Penal del Estado establece montos y penalidades para cierto tipo de robos. En este caso, por la modalidad simple, siempre va en función a lo que dañó, en este caso, sustrajo a la persona. En este caso, el monto no es el que dicen ellos, pero hay que ser muy puntual. No va a haber una amnistía si en su caso la persona que realizó el delito pues no repara el daño. Pues si se robó una gallina, pues tiene que devolver una gallina. Si se robó un pavo, pues lo mismo. O sea, no es así que te voy a amnistiar, o sea, te voy a dar la oportunidad de salir. La figura de la amnistía no es nuevo en México. Sabemos de que en el movimiento zapatista, en el año 94, si mal no recuerdo, 94, 97, 96, 94, cuando surgió el movimiento zapatista. En ese entonces se creó se empezó a hablar de la amnistía para aquellos zapatistas que dejaran las armas, que buscaran una conciliación con el Estado y buscaran de la mejor forma salir de esas conductas que, si bien son antijurídicas, muchas veces son provocadas por cuestiones políticas o por movimientos sociales. En este caso de la figura de amnistía que hoy se aprobó por parte del Congreso del Estado y posteriormente seguramente se va a publicar en el periódico oficial del Estado para que tenga validez total, se ha aprobado por parte del Ejecutivo Federal varios acuerdos en materia de amnistía. Es más, existe una ley de amnistía a nivel federal, la cual prevé, es más, se puede decir que se reproduce tal cual
esa disposición a nivel local, y no solamente Campeche lo ha hecho más de 15 legislaturas del país que han adoptado este tipo de leyes, que al final lo que busca es dos cosas. Uno, apoyar a aquellas personas que por una otra razón tuvieron una defensa, se puede decir, deficiente, o por su vulnerabilidad por ser un grupo indígena, afroamericano, o porque una situación de pobreza lo llevó a cometer un delito. Todos tienen derecho a readaptarse, a reinsertarse a la sociedad. Y por eso esta figura, el presidente de la República y los legisladores de Morena lo hicieron patente a nivel nacional y se reproducieron en todas las legislaturas. Es más, en Campeche pues somos casi de las últimas que estamos adoptando. Aquí dicen, no, es que la otra vez la gobernadora lo vetó. Lo vetó no por una cuestión de fondo, sino por una cuestión de técnica jurídica, que lo que buscaba al final el veto es que si alguien buscara impugnar ante la Corte, pues no hubiera ese vicio de inconstitucionalidad. Es decir, se precisaron mejor las figuras, los alcances, y sobre todo se busca que esta ley sea benéfica para todos. Pero además no solamente... ¿Ya no la va a volver a vetar la gobernadora? No. De acuerdo a lo que sale del proceso legislativo como salió ahora por segunda ocasión. ¿Tú crees que ya no va a haber? No, sin problema, no va a haber ningún veto, porque al final se adoptaron las recomendaciones que el Ejecutivo del Estado le hizo al Congreso y tal cual se propuso a su votación. Y además... ¿Cuáles eran las recomendaciones para Sí, en el caso de precisar los tipos penales, a qué figuras iban dirigidas, el tema de qué forma se iba a calificar la amnistía y cómo iba a ser constituido los grupos que iban a calificar. Al final quedan que es el Poder Judicial, la Secretaría de Gobierno, que es del Poder Ejecutivo, y obviamente la Comisión de Derechos Humanos, en el caso del Congreso del Estado. Pero hay que ser puntuales. Aparte de que esos tres órdenes de gobierno van a hacer un dictamen, además se le va a pasar un juez de ejecución penal para que ese al final emita la resolución y proceda a la amnistía. No solamente que de manera administrativa, sino va a ser todo un proceso y al final... Aunque fuera una decisión meramente unilateral y política, como decía Ricardo. Aquí lo expresaba el diputado. No, está muy mal Medina, Ricardo. Yo nomás le recuerdo a Ricardo Medina que pues él fue secretario de Gobierno y subsecretario de Asuntos Jurídicos, y en su tiempo ellos, en apego a las anteriores disposiciones legales, ellos liberaban presos solamente con la venia del Ejecutivo en el antiguo sistema de justicia penal. Hoy, para preliberar y tener un beneficio de preliberación, es todo un procedimiento. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley de ejecución penal. En el caso de las preliberaciones, que esa es otra forma de alcanzar un beneficio a los que hoy están presos, en el gobierno del Estado hemos hecho una comisión interinstitucional donde nuevamente participa el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ejecutivo del Estado, el sistema penitenciario de nuestro Estado, participa también la Fiscalía y el Instituto de Acceso a la Justicia. Y entre todos, ¿qué hacemos? Revisamos los expedientes de los más de 1.350 internos que hay en las dos cárceles en Campeche y se analiza, primero, que hayan cumplido más del 50% de la pena. Segundo, que no exista el daño que reparar, es decir, que ya hayan cumplido con el daño. Y tercero, que hayan cumplido con sus planes y programas de reinserción dentro del penal, es decir, haber estudiado, haber practicado una actividad que le pueda servir para salir adelante, pero lo más importante, que exista la presunción legal y humana que esta persona ya quiere salir para portarse bien. Entonces, las cosas hoy en el gobierno de Laida Sansores no solamente se aplican conforme a derechos, sino en una perspectiva en materia de derechos humanos y respetando sobre todo a la víctima, lo cual, pues ellos decían de que pues aquí la víctima no nos importa. Claro que nos importan, no va a haber amnistía si no se repara el daño, no va a haber amnistía en delitos que no sean los que establezca la ley, pero además que no sean y que ofendan a la sociedad. No se está considerando demasiado a los delincuentes. No. Arturo. Porque mucha gente podría pensar, oye, me robaron mi casa, me desvalijaron mi negocio. Porque es distinto. Me rompieron el alma y ahora... en el gobierno de Laida Sansores. Ahora les van a dar la oportunidad de salir. No, le van a dar la oportunidad a aquellos... Que no fueron 30 o 100,000 o 150,000, pero hay una condicionante muy clara en la ley, que primero reparan el daño, primero demuestran las particularidades del delito
y segundo, que se ajusta a lo que se acaba de aprobar. O sea, no es un cheque en blanco para nadie. Tan es así que el gobierno del Estado, a través de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, ha combatido el delito de robo, ha puesto a disposición ante los jueces a los que hoy cometen delito y damos cifras reales, no como en los anteriores gobiernos, que maquillaban las cifras. Tú veías el registro que llevaba en este caso el gobierno del Estado a nivel federal, de risa, o sea, reportaban 1 de 5 delitos. Hoy hablamos con la verdad y combatimos el delito, pero no, aquí no hay un cheque en blanco para nadie. Aquí es una oportunidad para que el que se quiera portar bien y repare el daño, se le beneficie con un beneficio que la propia ley y la Constitución prevé. Difícil convencer a la gente, ¿no?, de esta situación. Se está sobre todo trabajando. cuando eres víctima. Sí, se está trabajando. Sido víctima, aquí, no puedes estar tan fácilmente de acuerdo, porque dice aquí, no incluye robo a casa habitación, con uso de arma de fuego o punzocortante, es decir, pero no robos violentos. Pero es que aquí no es el perdón total, no, o sea, aquí es el otorgar un beneficio siempre que repares el daño. Al final, ¿qué es lo que busca en el caso de los delitos patrimoniales? Resarcir el daño. Muchas veces, vamos a pensar, te roban, te asaltan 1,000 pesos, ¿no? Pero es que todo robo, aunque no sea con pistola o con cuchillo, pero, por ejemplo, muchas veces, a veces ese tipo de delitos patrimoniales, ¿qué es lo que busca la persona? Primero, evitar vueltas, evitar trámites. Lo que buscan es que le reparen y que le devuelvan, como que dice, el perdón y la tranquilidad por parte de los que cometieron el delito. Muchas veces, ¿de qué sirve que haya delincuentes de cuello blanco o delincuentes que ofendan a la sociedad si no hay resarcen el daño? Hoy vemos en Campeche que la justicia se está aplicando, no importando si son de poquitos, de muchos, en el caso de los delincuentes, no solamente ex servidores públicos, sino también gente que ha ofendido a la sociedad. O sea, nosotros con este tipo de disposición lo que hacemos es, de manera progresiva, defender los derechos humanos, no solamente de la víctima, buscando la reparación inmediata del daño, sino también buscar que los delincuentes paguen con cárcel en los casos que merezcan. Sí, bueno, pues ese es un tema que ha resultado de verdad muy, muy polémico en esos días. Muchos no están de acuerdo, se han dicho muchas cosas. Sí, claro. Creo que vale la pena aclararlo. Habla también de presos políticos. Creo que esto también habría que ser amplios y detallados, ¿no? Sí, que analizado, ponderado, analizado desde la perspectiva no solamente... A los sentenciados por rebelión, sabotaje, uso indebido de los sistemas de emergencia, o sea, presos políticos. Sí, en el caso de las llamadas de emergencia, pues hay muchachos que han cometido, o sea, no por juego, voy a hablar por teléfono que se está quemando la casa, que está pasando un accidente, o están avisando que hay un retén, no sé, cuestiones como esa que al final, pues todos tienen derecho a una oportunidad, a portarse bien, y si ellos aceptan el delito, aceptan que deben de portarse bien y resarcir el daño, pues hay que darle una oportunidad. No se trata... ¿Y si hay casos de estos actuales no. privados? Ahorita no hay. No, ¿verdad? No hay. O sea, esto se aplica, amnistía se aplica para atrás y también para el futuro. Eso es otra de las cosas. Dentro de los 1.345, la gran mayoría son 1.300, aproximadamente de 1.345 a 1.400 en los dos cerezos. Actualmente, una tercera parte son por violación, otra tercera parte son por homicidio y otra tercera parte son por diversos delitos. La mayoría de los robos simples, hay que precisar, no están hoy en la cárcel. Te voy a decir por qué. Por la sencilla razón de que la mayoría de los asuntos se van en procedimiento abreviado, ¿sí? Y por obvia razón terminan recibiendo un beneficio para que reparen el daño y de manera mensual vayan a firmar. Es decir, esta ley, si bien está buscando que en el futuro beneficie a quien en verdad cumpla con esas disposiciones, al día de hoy son muy, se puede decir, nulos los casos que hay en el cerezo que podrían acceder a eso. O sea, no es solo para los de atrás, para los que ya están, también para los que... Sí, la ley se puede aplicar de manera benéfica para todos. Pero hoy en el cerezo, robos simples no hay, tan simple como eso. Tan es así, ¿por qué? Porque no solamente hemos analizado los expedientes, sino porque hoy el nuevo sistema de justicia penal, en el caso de los delitos que no excedan de 3 años, pueden beneficiarse, según la ley de ejecución penal, de una libertad y cumpliendo con ciertas disposiciones. O sea, dices,
No hay por robo así, de plano, no hay por robo simple en este momento. En este caso, con la modalidad simple, así, sin un agravante, no. Okay. En algunos Porque casos. escuchábamos estadísticas de 3,000 No, pero casos son de robo simple. Sí, este pero la año, la gran mayoría han, mediante procedimiento abreviado, resarcido el daño. Ok, entonces está pensando para muchas veces sí para puede haber adelante. robos simples, pero que la penalidad exceda de más de 3 años, que al final hayan sido sentenciados por más de 3 años. Los de 3 años para menores a 3 años, pues obviamente alcanzan el beneficio preliberacional conforme a la ley de ejecución penal. Bueno, indígenas y afrodescendientes que durante su proceso no hayan tenido... Tuvimos, de hecho, pero ese no por esta ley, sino por una cuestión jurídica, estrictamente procesal, un asunto en Calakmul, donde pues por falta de traductor, la misma autoridad judicial decretó la reposición del procedimiento. O sea, cuestiones que al final sí hay grupos indígenas, en el caso de Calakmul, los choles, los centales, en el caso que vienen de otros estados, en el caso del Camino Real, los mayas. O sea, sí hay, y hay la gran mayoría, en el caso de los procesos, pues lo que se busca siempre, y tiene la instrucción del Instituto de Acceso a la Justicia, es buscar que se ajusten al procedimiento para evitar esas violaciones procesales y de derechos. Sí, lo que dice esta ley de amnistía es que durante su proceso no hayan tenido una defensa adecuada e intérprete de su lengua y cultura. Esos son parámetros. Ese es el detalle, son los parámetros. El parámetro. Y hubo un amparo, ¿verdad?, sobre este tema. Lo que pasa que en la anterior aprobación, lo que pasa que ahí sí sabíamos. Sí es equívoco. El amparo fue porque no se había seguido el procedimiento, la continuación del veto, de la discusión en comisiones y al pleno de lo que se había determinado por el Ejecutivo. Es decir, es un amparo por omisión legislativa, no es un amparo para efectos. ¿Qué significa esto? De que se estaba amparando no por el contenido de la ley, sino por la falta de determinación del proceso legislativo. Es decir, porque no se publicó. Porque no se discutió en tiempo y forma por el Congreso la continuación del veto que hizo el Ejecutivo, más no por el fondo. Es decir, ahorita esta ley no ha sido sujeta a controversia ni a nivel juzgados de distrito ni a nivel Suprema Corte. Porque tardó un año en reactivarse esto, desde que se aprobó por primera vez. Sí. Fue en marzo de 2022 y bueno, tardó más de un año. Sí. ¿Por qué, siendo un tema tan importante? Hay varios temas. Lo que pasa que en el Congreso... En algún cajón. Lo que pasa es que en el Congreso hay varios temas. Te lo mandó la gobernadora. Pero hay varios temas. Es que hay varios temas que en el Congreso se desahogan por la especial naturaleza del Congreso. Ley de ingresos, presupuestos, cuentas públicas, leyes que han pues sonado mucho en el Estado. Y a lo mejor por agenda legislativa, pues igual no lo habían sacado, pero qué bueno que lo hicieron. Se tardaron un poquito. Año y... Pues tienen chamba. Y tienen temas que ahorita vamos a tocar contigo también. Así es. Si te parece. Sí. Parece que mañana va a estar fuerte la sesión del Congreso por un tema que tiene que ver con la aprobación de la ley de movilidad del Estado, de movilidad y seguridad vial. Ahorita estábamos leyendo, por ejemplo, que ya se están preparando para venir mañana a Campeche grupos de taxistas de Ciudad del Carmen y de varios municipios, porque bueno, están alertas. Además, ayer les brincó el tema de Uber también, no sé si lo viste, que ayer les brincó el tema de esta plataforma digital. Pues vamos a aprovechar para platicarlo contigo, si te parece, después del corte, Arturo, porque tú están ahí en la Secretaría General, la Secretaría de Gobierno, pues tienen todos estos temas y más, pues es tú como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, pues tienes un punto de vista que seguramente será interesante para nuestros radioescuchas. Vamos a un corte comercial y regreso con Arturo Aguilar, a seguir platicando con Arturo Aguilar, subsecretario de Gobierno del Estado. Ya regresamos. La verdad se revela en la delgada línea. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42
o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Bueno, ya regresamos a la línea con Arturo Aguilar Ramírez, que nos dice, Arturo, pues allá en la Secretaría de Gobierno les toca estar 24/7, ¿no? Con todos estos temas. A ver si. Ahí cayó algo. Bueno, estamos en vivo, ya sabe usted que en vivo. Ahí vamos a ver la marcha. Bueno, nos decías, Arturo, bueno, te comentaba, fíjate, ahorita leíamos muy temprano que ya los taxistas están llamando para mañana a manifestarse. Allá en Carmen, dice compañeros taxistas de varias agrupaciones, combis de Atasta, combis de Isla Guada, combis de Sabancuy, choferes y transportistas de todo el municipio de Carmen, vienen mañana. Dice el día 21 de julio, mañana, a las 6 de la mañana, salen para la ciudad de Campeche, como ya lo acordaron, para asistir con sus familias y con las familias de los choferes y de todo, porque se van a manifestar por el tema de la ley de movilidad que se aprobó en comisiones el miércoles y que también está generando pues mucha polémica con los concesionarios locales, empresarios, transportistas locales por algunos temas puntuales. Por ejemplo, hablan de la situación de sus concesiones. Dicen que están a punto de vencérseles ya muchas este año, no se las han querido renovar, es lo que dicen ellos. Y bueno, dicen, acusan falta de certeza jurídica también con respecto a esta nueva ley, el tema de la ADO, la entrada de Mobility. Y pues parece que mañana vamos a tener otra jornada muy intensa ahí en el Congreso del Estado con esta ley, que seguramente será aprobada, pero que tendrá un proceso después también seguro de amparos y de muchas situaciones. ¿Qué óptica tienen ustedes allá en la Secretaría de Gobierno en esta visión de lo que se ha hablado, lo que se ha discutido, el debate, lo que ha dicho la oposición? ¿Cómo lo están apreciando, Arturo? Bueno, pues para decirte, Roberto, y para decirle hoy a los concesionarios, a los transportistas de todo el estado, de las diferentes modalidades, porque muchas veces pues la gente habla que solamente hay taxistas, que solamente hay camioneros. No, hay taxistas, hay transportistas, hay gente que maneja combis, hay mototaxis. O sea, son varios modalidades las cuales en términos de la Ley de Transporte del Estado se regulan. Lo que quiero decirles es de que el gobierno de Laida Sansores en ningún momento va a violar derechos, en ningún momento va a quitar concesiones mediante ningún procedimiento que vaya a afectar no solamente a ellos, sino a las familias de ellos. Nosotros desde el gobierno de Laida Sansores... Esta fue una iniciativa de la gobernadora, por cierto. Del gobierno de todos, lo que estamos haciendo es armonizar nuestro marco jurídico en materia de movilidad y en materia de seguridad vial y en materia de transporte, porque a nivel federal se expidió la Ley General de Seguridad, de Movilidad y Seguridad Vial, la cual en sus artículos transitorios obligan a los congresos locales a armonizar sus marcos normativos, lo cual los tenemos que hacer y lo estamos haciendo para evitar caer en una omisión legislativa, para cumplir con el marco jurídico. ¿Por qué? Porque esta ley lo que está haciendo es modernizar el marco jurídico para implementar diversas tecnologías, para implementar medidas de seguridad para el peatón, para el automovilista, para definir claramente aspectos técnicos, jurídicos, técnicos en materia de movilidad, pero sobre todo para actualizar nuestro marco jurídico en materia de transporte. ¿Por qué hoy ellos escuchaba que decían los transportistas? Es que no debieron proponer la abrogación de la ley de transporte del Estado. No, lo que estamos haciendo es adecuarla, y por técnica jurídica y por lógica jurídica tenemos que emitir una nueva ley, lo cual no significa que no existan el reconocimiento pleno de sus derechos adquiridos. Hay que recordar a los transportistas, a todos, desde mototaxis, taxis, combis y camiones de transporte urbano, que en el artículo 4º transitorio de esta iniciativa que emitió el Ejecutivo establece claramente que las concesiones emitidas al amparo de la ley que se abroga continuarán en el término y en las formas adquiridas y se continuarán con la nueva ley. ¿Qué dice la nueva ley? Obviamente que va a haber condiciones y términos para renovar las concesiones y por lo tanto, al haber una vacatio legis, que no es otra cosa que una disposición que se puede decir prorroga las disposiciones de la anterior ley para que con las nuevas se continúen los trámites, los transportistas van a seguir teniendo todas sus concesiones.
Me comentabas de que hay transportistas que no... Pero dicen que ya se les vencen, ¿no? Que se les vencen. Que entran en este limbo en con la nueva ley. En este limbo, precisamente, no saben qué va a pasar. Precisamente en el artículo 4 transitorio nos da a nosotros como gobierno la posibilidad de refrendar, no importando la temporalidad. Y nomás te pongo un ejemplo. Ayer tuvimos una sesión del Consejo de Transporte y en ese se renovaron concesiones que por una otra razón los transportistas no acudieron en tiempo y forma a hacer el refrendo. Así que desde ahorita le decimos a los transportistas, a los que nos están escuchando, que no van a tener aquellos que por una otra razón en este periodo de transición legislativa y de aplicación de la nueva ley, la posibilidad de refrendar, con todo gusto nosotros le vamos a atender y le vamos a resolver sus dudas y le vamos a dar y les vamos a respetar sobre todo sus derechos. Es falso eso que le queramos quitar sus concesiones, es falso eso de que con esta nueva ley las anteriores concesiones se van a perder. Esa es una mentira. Aquí lo que pasa es que muchos, al ver temas que en verdad van a modernizar el transporte, pues se ven, buscan al final el reflector, lo cual, pues en lugar de ayudar a sus propios compañeros, lo están desinformando. Hoy le decimos a todos que todos los que tengan hoy una concesión al amparo de la actual ley, la van a seguir teniendo, siempre y cuando la refrenden posteriormente o durante este periodo que está transcurriendo. No hay ninguna disposición que quite derechos, ni tampoco lo habría. Es más, si alguien les dice eso, se les están mintiendo. ¿Por qué? Porque en el marco jurídico constitucional, la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de nadie. Primero. Segundo, existen los medios de impugnación, que es el amparo ante la violación de cualquier acto de autoridad. Es más, ni el presidente de la República, ni un gobernador, ni un alcalde tienen el derecho de quitar ningún derecho adquirido conforme a la ley y conforme a las disposiciones constitucionales. Y en el caso de las concesiones, son derechos que fueron otorgados y que se van a respetar siempre que se respete el marco de la ley y se respeten las condiciones en las cuales fueron pactadas. Bueno, ¿esperan ustedes los amparos? Seguramente, como cualquier ley. La lluvia. De amparos. De amparos. Ahora, y yo quiero dejar claro... ¿Esto puede detener? ¿Suspender la aplicación en lo depende particular? ¿Qué efectos tengan esos amparos? La verdad, y te digo, hemos sido muy cuidadosos en la redacción de la iniciativa de ley que se discutió y que se aprobó en comisiones. ¿Por qué? Porque hemos respetado no solamente los derechos adquiridos de los concesionarios, sino las modalidades. O sea, aquí no estamos inventando modalidades que no existen en la anterior ley, no estamos inventando ninguna disposición que vaya a lastimar al bolsillo del transporte. ¿Se crea un nuevo monopolio, Arturo? No. ¿Por qué se habla de esto con el tema de la ADO? En el tema, aquí algo es muy importante. A nivel nacional, la mayoría de las legislaciones que ya fueron adecuadas conforme a la Ley General de Movilidad abren la posibilidad de concesionar tramos o avenidas o caminos o rutas para aquellos servicios que por su modalidad de primera sean necesarios para prestar un buen servicio. Lo vemos en la Ciudad de México, ¿sí? Existen tramos exclusivos para que circulen vehículos, camiones de transporte urbano que facilitan la movilidad. En el caso de Yucatán se ve la misma situación. En el caso de Aguascalientes, Nuevo León, la mayoría de los estados que se han desarrollado han concesionado y han dado en sus legislaciones la posibilidad de la inversión privada en ese tipo de asuntos. Yo quiero decirle al auditorio que al día de hoy es un proyecto el que ha presentado la empresa, así como también los propios transportistas nos presentaron en la Secretaría de Gobierno un proyecto, pero la diferencia entre el proyecto del ADO y el proyecto que presentaron un grupo de transportistas era que mientras el ADO busca la inversión privada al 100% del capital de ellos, en el caso de los transportistas que hoy están en la capital, buscaban que el Estado le financiara hasta el 60-70% del costo total del proyecto, es decir, de la compra de camiones, la compra de ciertas características, lo cual pues en las condiciones económicas que nos dejaron el Estado por parte de las anteriores administraciones, pues no da para eso. Nos dejaron un Estado endeudado por más de
que será 2.500 millones de pesos, intereses de más de 20.000 millones a lo largo de 20 años, y hoy se paga una deuda que, pues, si bien en algunas cosas han beneficiado, en otras, pues vemos que no ha sido de beneficio. Entonces, es imposible como gobierno del Estado subsidiar un proyecto que al final le va a dar ganancias a los propios empresarios, a los propios que necesitan salir adelante. Entonces, ellos dicen, no, es que los gobiernos anteriores nos regalaban hasta los camiones, nos regalaban llantas, nos daban eso. Pero bueno, o sea, eran otros gobiernos que había, se puede decir, más posibilidades económicas. Hoy, en la realidad económica y social de nuestro Estado, pues lo que tenemos lo administramos bien, hemos reducido gastos innecesarios y no hay para pagar proyectos ni tampoco camiones para beneficio de empresarios, es decir, de gente que se dedica al transporte. El gobierno no puede ser aval. Subsidiar más que aval. Claro, no puede en este momento. En este momento no podemos, claro. Y prolongarles las concesiones, que es lo que algunos de ellos decían, prolóngame mi concesión para que yo ampare mi deuda y pueda modernizar. Lo que pasa mis unidades, ¿no? Para 8, 10, 15 años, decían algunos. Lo que pasa es que imagínate, hoy dicen eso, hace como... Sí. Los camiones, la gran mayoría, tienen más de 15 años. No han pedido prórrogas para que sus camiones sigan circulando. Camiones de 15 años. O sea, todos conocen, es vox populi, que el transporte es un negocio redituable. Es vox populi que el que se meta a transporte porque tiene posibilidad. Y es vox populi que muchos de los que hoy tienen concesiones ni son de ellos, son de políticos y de exfuncionarios públicos que al amparo de un tercero explotan una concesión, aunque la ley lo prohíbe. Por eso, en esta ley, precisamente, hemos redactado que ningún funcionario público de primer nivel y hasta el último nivel tenga una concesión. ¿Por qué? Porque la gobernadora Laida Sansón ha instruido que cero corrupción. Entonces, hoy la realidad está que se han presentado solamente proyectos. Al día de hoy, como no está aprobada la iniciativa de ley, y la ley en su momento, pues no podemos hablar de una realidad, todavía es un proyecto como tal. ¿Es una concesión individual, la del transporte urbano de camiones? O sea, ¿una persona una concesión, un camionero una concesión? Como sociedad, ¿o es sociedades? Y luego las sociedades. Sí, claro, por el número de unidades, sí, claro. Porque esto a veces no se entiende sí, muy bien. En algunos son como sociedades y en el caso de los taxis es individual. Sí. También mototaxi. Igual las combis, algunas son sociedades. Igual. Sí. O sea, una sola persona no puede tener 4 o 5 concesiones, no. O no debería tener 4 o 5. Pero muchas veces bajo el amparo del prestanombre del familiar las tienen. O sea, tenemos casos y ejemplificados en todo el estado, donde más de una persona, pero no... ¿Elimina la ley esto de los prestanombres? Es que al final los prestanombres, o sea, lo podemos acusar de corrupto, no de tontos. ¿Sí? Es decir, mucha gente tienen, es vox populi, no lo podemos a lo mejor probar jurídicamente, pero sabemos de que pues, ponen a su chofer de titular de la concesión, cuando en realidad el dueño es otra persona. Eso se da en concesiones, no solamente en transporte, sino hasta en el sector pesquero, donde ponen al que trabaja la lancha, pero en realidad el dueño es otra persona. Ayer brincó el tema de Uber, a través de un par de comunicados que dio a conocer el Instituto Estatal del Transporte, donde pues prácticamente habla ya de la próxima entrada de Uber a Campeche. Ahí hay que ser puntuales. Convoca una reunión con los taxistas, dice, para hacer un plan y prepararnos por las afectaciones que podrían tener. Ahí lo que... Y darles unas aplicaciones de la Ciudad de México. Ahí se va a escuchar como el típico, cuando Fox le dice a su vocero lo que el presidente quiso decir. Yo quiero explicar ese punto. Aquí lo que el hoy director de transporte, Íñigo, quiso decir es que nos vamos a acercar a ellos y vamos a plantearles lo que está en la propuesta de ley, que precisamente abre la posibilidad de la utilización de las aplicaciones tecnológicas. Pero el usar una aplicación tecnológica no implica el contratar una empresa, implica usar una tecnología para hacer la intercomunicación entre el prestador de servicio y entre el usuario. Entonces, el gobierno del Estado, el gobierno de Laida Sansores, previendo que a nivel nacional existen más de 27 estados donde empresas como Uber, como Didi, como otras empresas que se dedican al negocio de las tecnologías y al negocio
transporte. Adelantándose a eso, la gobernadora Laida Sansores, con el apoyo de Claudia Sheinbaum, en su momento gobernadora de la Ciudad de México, y mediante un convenio de colaboración nos ha cedido a nosotros una aplicación que se llama Mi Taxi. Esa aplicación no puede ser igual a la que maneja Uber, pero es muy eficiente para poder hacer que esa tecnología y esa aplicación nuestros taxistas en todo el estado lo utilicen y que los ciudadanos, al usar Mi Taxi, que le va a ser proporcionado por el gobierno estatal a los taxistas, pues asuman esas tecnologías y les sirva para que fluya el pasaje, para que fluya el servicio y para que se preparen para los cambios, no solamente tecnológicos que hay a nivel nacional e internacional, sino para que no queden en desventaja de la tecnología. Pero lo más Entonces, sí es cierto la próxima entrada de Uber, como se señaló, porque así... No es una realidad. Aquí hay que aclarar que al día de hoy el gobierno del estado no ha sostenido reuniones ni con Uber, no tenemos ningún compromiso con Uber. Porque la actual ley del transporte no lo permite. Pero además, pero la nueva sí lo abre. La nueva ley sí abre. Y cuando se abra el uso de aplicaciones, lo primero que va a hacer el gobierno de Laida Sansores va a ser reunirse con los transportistas y darle la aplicación, pero por el Estado. Esa aplicación que se llama Mi Taxi, que la Ciudad de México ya nos la dio mediante un convenio de colaboración de manera gratuita. Entonces, a lo mejor entre el gobierno del Estado y los taxistas se va a hacer un convenio para que mediante el pago de un porcentaje del uso de la aplicación, pues ellos mismos se encarguen de mantener y actualizar la misma aplicación. La nota fue ayer que el Instituto del Transporte confirmó la próxima entrada de Uber. No es cierto, fue erróneo precisamente, por eso hoy lo estoy aclarando. Lo que vamos a hacer es, a la entrada en vigor de la nueva ley, es proporcionar, juntar a los taxistas, señores, acá está la aplicación, úsenla, explótenla y prepárense para los mejores tiempos que vienen para Campeche. Tema Tren Maya, tema turismo, tema la cotidianidad que hay en Campeche. Lo que quiere Laida es poner a la vanguardia a los transportistas, no quitarles ni sus concesiones, ni meterle empresas. Nosotros vamos a defender siempre a los que menos tienen, porque ese es el principio de la cuarta transformación. Y la muestra está que en la Ciudad de México hay esa aplicación que se llama Mi Taxi. Vamos a hacerlo en Campeche. Bueno, vamos a un corte comercial, regreso ya a la parte final de esta plática, de esta entrevista muy interesante con Arturo Aguilar Ramírez, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche. Nos quedan un par de temas todavía ahí. Tú, Arturo, estás en esta organización, tú eres, digamos, la cabeza de la organización de las caravanas del Jaguar. Eso sí, entiendo, ¿verdad? Siempre te vemos ahí en esta organización. El tema del conflicto limítrofe. En la península de Yucatán. Vamos a un corte, ¿te parece? Y regresamos para cerrar con estos dos temas que, bueno, también son interesantes para platicar contigo. Ya volvemos. Los personajes que quieres escuchar son entrevistados por Roberto Oropeza en Radio Fórmula. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981-13-8-1142 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter, @JROropez. Ya regresamos a La Delgada Línea. Tenemos mensajes, Arturo. Dice, ¿el uso de la aplicación va a ser voluntaria y obligatoria para los taxistas? Los que quieran, y va a ser optativo. O sea, si ellos ellos no la quieren usar, pues no, pero como todo uso de aplicaciones, necesita el Estado tener el control para evitar que otros emitan aplicaciones y busquen extorsionar o dar un mal servicio. Entonces, toda aplicación que se use por el transporte debe ser regulada por el Estado. Esa era la otra pregunta. ¿Todos los taxistas o para los que quieran? Pues ya, para los que quieran, pero quien quiera hacer su propia aplicación, pues tiene que ser regulada por el Estado. O sea, no pueden ellos hacer su propia aplicación para uso de un transportista. Dice Gaby Gutiérrez, escucho lo que dices, Arturo, y veo que la distancia entre ustedes, funcionarios de Morena, con lo que piensa y vive la gente es abismal, o se hacen, dice. Hay todavía menos denuncias porque no confiamos en ustedes, dice Gaby. Ya ni siquiera ves a la policía patrullando, son muy escasos. Campeche está en el abandono y yo, como muchos arrepentidos, votamos, dice. Bueno, pues parte de la sensación. Hablábamos del tema de seguridad y el tema de la amnistía.
creo que esto es parte, ¿no? Sí, pero la seguridad en Campeche, y quiero decir... Se ha hablado, gracias al tema de la amnistía, también No, se puso sí. en la mesa el tema de que hay inseguridad o no hay No, inseguridad. la Campeche. seguridad se ha mantenido. La percepción que tiene la estamos gente, ¿no? casi a punto de arrebatar el primer lugar a Yucatán. O sea, vamos bien. O sea, a nivel índices delictivos, vamos bien. Claro. No es por nada las calificaciones que sean a nivel nacional, no la inventamos nosotros. Bueno, te decía, el conflicto limítrofe, Arturo, en la península de Yucatán, Sí. en la disputa de este territorio de Calakmul, sobre todo con Fíjate Quintana Roo. que- ¿Qué están haciendo? ¿Ya se están metiendo Sí, al ya. territorio de Campeche? ¿Ahí están haciendo No, reuniones? no, yo te voy a Los decir. de Quintana Roo. Ellos Sí. ahorita te comento. El tema del lío limítrofe lo ha usado el Estado de Yucatán, no solamente hablando del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para tiempos De electorales. Quintana Roo. En Quintana Roo, siempre ellos cuando venía una elección se aventaban la puntada que vamos a buscar que nos respeten nuestro territorio, y empezaban a generar leyes que eran violatorias, lo impugnaba Campeche, lo impugnaba Yucatán. La última pues fue resuelta por el Senado, cuando en su momento el Senado de la República tenía la facultad de analizar el tema de líos limítrofes. Hoy que la Corte tiene esa facultad es mediante un juicio respectivo. Hoy le quiero decir al auditorio y en especial a los campechanos que viven en esa zona que el gobierno de Laia Sansores pues ha estado pendiente en todas esas comunidades, pues no solamente llevando agua potable, llevando luminarias, llevando también pavimentación y acciones de beneficio social. Pero la realidad es de que Quintana Roo siempre ha buscado esa gran extensión. Imagínate, dentro de la demanda y dentro de la ley que ellos expidieron, están considerando a Conguas, imagínate, de Jopelchen, como parte de ellos, cuando sabemos la idiosincrasia, la antigüedad que tienen esas comunidades. O sea, comunidades que están muy lejanos del límite de los estados, como parte de ellos. O sea, es un absurdo no solamente jurídico, sino social y administrativo que quieren hacer que la Corte les reconozca. Obviamente, en el caso de Yucatán les impactan en algunas comunidades importantes al momento de que ellos hacen su distribución geográfica. La realidad de que Campeche, a través de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, ha presentado las pruebas, no solamente las pruebas, sino también los argumentos sociales y administrativos y económicos, donde muchas de esas comunidades que Quintana Roo supuestamente reclama, pues no solamente están identificados con el estado de Campeche, sino que han vivido y pertenecido a nuestro estado. Tan es así que hasta el propio INEGI ha reconocido a esas comunidades como parte de Campeche, y hoy para efectos hasta electorales votan para presidente municipal y para diputado local en nuestro estado. Entonces, el argumento jurídico y político de Quintana Roo pues simplemente es una llamada de petate. Yo creo que no va a trascender. Hoy estamos en la etapa de alegatos, ya en el juicio constitucional, y yo creo que pues no, ya como la Corte resuelve siempre muy tardado, pues en su momento pues va a resolver. Obviamente pues nos debe de garantizar que el territorio que hoy detentamos, pues ese es, no hay duda. El gobierno del Pero Estado... sí se están metiendo en territorio campechano, sí están haciendo dicen que están haciendo reuniones, juntas, que están entregando apoyos, obras sociales, están haciendo obra pública. ¿Es cierto eso? O sea, están simulando, no lo están haciendo. Es una simulación. Y aquí, pues más adelante, pues seguramente vamos a acercarnos al gobierno de Quintana Roo, pues para platicar con ellos, pues para decirles de que, pues, como dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y son dos gobiernos ahorita. Sí, claro. Además, yo no le dos gobernadoras demandadas del mismo partido. Del mismo. Claro. Pero al final es el protagonismo político a veces de los propios funcionarios, de querer decir, bueno, aquí traigo la varita mágica y les voy a dar beneficios, cuando en realidad ni beneficios ni tampoco apoyos llevan a la gente. Hoy, por ejemplo, en el caso del gobierno del Estado, acaba de llevar un módulo de maquinaria para reparar una carretera muy importante que comunica de Xpujil hasta Cibalito, que conecta a varias de esas comunidades. Van a reparar, se puede decir, el camino, que por cuestiones climatológicas, sabemos que ahí, pues, cuando hay sequía, y cuando llueve, pero feo. Entonces, hoy estamos como gobierno del Estado ejecutando acciones para no solamente dar beneficios, sino para dar certeza a la gente que este gobierno está trabajando para ellos.
A ver, tenemos un mensaje, dice Jesús Carballo, dice buenos días Roberto, muy a gusto el dato que nos da el señor Arturo, dice gracias, dígale que la mayoría queremos que entre Uber y honestamente toda la vida quise tener mi camión de transporte urbano, dice Samuel. Pero sabes, estos concesionarios que gracias a un acuerdo o ayuda política obtuvieron esas concesiones, las cuales, dice, ves a la señora esa mitotera, no sé, dice, esa la señora esa mitotera que anda ahí siempre frente a los compañeros que me cae re mal, dice. Querían venderte la concesión cuando esa concesión se la da el gobierno, pero ellos así querían hacer y venderte carísimo casi al costo de un camión nuevo. Bueno, pues esto es lo que dice. Negocias el tráfico de concesión. Sí. Y si hay molestia y hay Claro. Imagínate que el tema de transporte es tan difícil que el anterior director, Candelero Salomón, pues está denunciado por más de 300 personas que simuló la expedición de tarjetones y concesiones. Y hoy lo tienen denunciado en la Fiscalía Anticorrupción y tiene amparos y por eso anda libre. Pero la corrupción en el anterior gobierno, el tema de transporte se dio, no solamente la corrupción, sino la desatención. O sea, no había mayor siempre les amenazaban que les iban a quitar la concesión. Hoy en el gobierno del Haya no nos amenazamos a nadie, simplemente buscamos que se respete la ley, pero sobre todo preocuparnos por modernizar el transporte. ¿Desaparece el Instituto Estatal del Transporte? Es otro tema ahora que mencionaste el tema del instituto y de sus exdirectores. ¿Desaparece el instituto tal cual lo conocemos hoy? Continúa. ¿Pasa con ustedes? Pasa con nosotros. A ver, eso es importante, sí. ¿no? Lo que va a hacer, se va a escribir ahora la Secretaría de Gobierno, porque al final al día de hoy la Secretaría de Gobierno encabeza el Consejo Estatal de Transporte, entonces lo único que va a hacer es emigrar administrativamente y jurídicamente el Instituto de Transporte como Subsecretaría de Transporte en el Estado, que va a ser al final quien va a detentar el Instituto de Transporte. No hay nueva Secretaría de Movilidad, ¿verdad? No, por lo pronto no, porque implicaría... Porque hace algunos meses ahí surgió a través de una publicación del señor Subieta que decía Íñigo va a ser el nuevo secretario de Movilidad. Analizando las cuestiones de los techos financieros, presupuestales, económicos y humanos, o sea, sería muy oneroso y al día de hoy pues no tenemos las bases para hacerlo. Lo que sí vamos a hacer es estar pendientes de aplicar la ley y estar pendientes de ir modernizando no solamente el aspecto de supervisión, sino el aspecto de documentación, cómo se expide, o sea, digitalizar todo en pocas palabras. Pues, ¿cómo queda en la Secretaría de Obras Públicas? No, en Secretaría de Gobierno. No, pero Movilidad. Movilidad. No hay Secretaría de Movilidad, pero creo que se le agrega, sí, ¿no? La competencia. Que leímos muy rápido del la dictamen. Competencia de materia de movilidad, vial, tránsito y todo eso. Ahora va a ser Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas. Así va a quedar por el momento. Claro que sí. Bueno, pues ahí está aclarando ese tema también, que no se va a constituir una nueva dependencia. Las caravanas del Jaguar, eso que te ha tocado, ¿ya tienes cuántos desde el año pasado? ¿Un año ya cumplen con las caravanas? Ya casi un año, más de un año casi. Estamos con las caravanas del Jaguar, un proyecto que la gobernadora Laida Sansores y el propio presidente Andrés Manuel en sus políticas públicas ha instruido más territorio, menos escritorio. ¿Qué significa esto? Que cada fin de semana y en cada momento los funcionarios se puede decir, de los dos órdenes de gobierno más importantes, el gobierno federal y estatal, y en el caso de los municipios que se suman a las caravanas, pues brindan programas, apoyos y servicios para los que menos tienen. ¿Qué significa eso? En esas caravanas participan más de 41 dependencias entre estatales y federales, y en el caso de los municipios que se suman, para brindar desde un acta de nacimiento, una búsqueda en el registro público, un acta, como decías tú, expedir un acta de divorcio. Ajá. ¿Es cierto que se divorcian ahí? No se puede divorciar en un registro civil, lo hace la autoridad judicial. Ahí lo que hacemos es expedir actas de divorcio, actas certificadas. Desde un registro de nacimiento, desde una boda, podemos dar desde un corte de cabello, desde una consulta odontológica, médica, ginecológica, desde una reparación electrodoméstico totalmente gratuitos, damos plantas de ornato, plantas cítricas, apoyamos en la inscripción de programas federales, de bienestar federal, programas estatales de lo que es los programas de bienestar estatal, CODESBI, Infonavit participa en las caravanas del Jaguar para darle los puntos a los trabajadores, a ayudarlos a tramitar su crédito. Es decir, llevamos los servicios del gobierno de todos y del gobierno de Andrés Manuel a todas las comunidades más apartadas y más necesitadas. Hoy, por ejemplo, estamos el próximo sábado vamos a tener una caravana aquí en la colonia Minas,
ahí vamos a desplegar todos los servicios con el trabajo de todos. El tema del registro público de la propiedad, por ejemplo, que a veces son trámites se tardan, algo, sí, muy prolongados. Fíjate que ahorita nosotros... Y por un documento que deberías, son cosas sí, que pensamos que son muy básicas, claro, pero ahí en Campeche, quedamos en Campeche se ha logrado... Creo que estaban haciendo algo electrónico para ayudar en esto. Sí, digitalizamos ya en el estado más del 97% del acervo registral. ¿Qué significa eso? Escrituras públicas, convenios, contratos y todo tipo de actos jurídicos que se realizan por parte de los notarios y por parte de las personas y que la registran. Con ese 98%, ahorita acabamos de realizar, mediante la aplicación tecnológica respectiva, digitalizar todos los trámites. ¿Qué significa eso? Mediante la firma electrónica, ahora el registro público de la propiedad, acortando tiempos, expide desde una libertad de gravamen, desde una búsqueda, desde una copia certificada. Es decir, si antes se tardaban 15 días, ahora se pueden tardar de 3 a 5 días. O sea, hemos acortado los tiempos, hemos comprado equipo para soportar la memoria del acervo registral, porque imagínate, se puede mojar la escritura, pero todo está ya respaldado digitalmente y certificado por las autoridades. Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo, por estos minutos. Creo que hemos aclarado algunas cosas polémicas, de debate muy reciente y que llamaron mucho la atención de mucha gente en Campeche y bueno, vienen días que van a estar muy interesantes también, política, mediáticamente, jurídicamente. ¿Qué le decimos a los campechanos de esto que vamos a ver? Seguramente mañana va a haber un movimiento. Pues decirle a decirle a todos los transportistas semana, ¿no? De que pues no se dejen engañar, que no se dejen manipular. Decirle a los transportistas que el gobierno de Laida va a ser respetuoso de sus concesiones, de sus derechos, pero va a buscar sobre todo el beneficio de sus familias. Nosotros no venimos a lastimar a nadie, venimos a ayudar a la gente y que no se dejen engañar por los falsos líderes que al final lo que buscan es una proyección a veces política o hasta un beneficio económico. La verdad, nosotros vamos respetando la ley y como expliqué, a nadie se le va a quitar una concesión. Lo que se está haciendo es adecuar el marco legal a la legislación federal. No se debió hacer el Parlamento, los foros. Se hizo, de hecho se hizo, fíjate abierto, que se hizo. Pero ya con la ley no se debió de hecho tuvimos una tuvimos una reunión, sí. Tenemos una reunión donde fueron los propios transportistas que hoy se quejan, los escucharon los legisladores, la Comisión de Movilidad los escuchó. Lo que pasa es que el caso del Parlamento abierto, que como ellos lo conocen, a lo mejor lo querían pues más amplio, pero de que se escuchó el transportista, sí, con especialistas, académicos, ellos. Pero en la construcción del marco normativo, antes de la propuesta de iniciativa, hicimos foros, hizo foro el Congreso del Estado en cada uno de los municipios para escuchar a las diferentes modalidades, mototaxi, taxi, combis y transporte urbano. Es decir, se les escuchó a todos. Pero no había iniciativa todavía. Pero se tomó de ellos las propuestas y se plasmó en la ley. Bueno, pues fue otro de los temas que claro. que han estado pensando. Muchas gracias, Arturo. Bueno, gracias a nuestros radioescuchas que nos sintonizaron a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, Núcleo de Comunicación del Sureste, y a través de las redes sociales en NCS Campeche, también totalmente en vivo, y en streaming. Hasta la próxima semana en otra emisión de La Delgada Línea. Hasta entonces. Sigue también los detalles de los sucesos acontecidos en nuestros programas en el Facebook de NCS Noticias. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en La Delgada Línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.